¿Qué es eso de la integralidad de nuestro ser? Namaste. Cuando hablamos de que somos seres integrales, el concepto puede estar medianamente claro. Pero de ahí a llevarlo a la práctica, nos damos cuenta que no está tan claro como creemos. Voy a traer un símil y de ahí voy a hacer la explicación de la integralidad de nuestro ser. Imaginemos que tenemos una pieza de una maquinaria. Esa pieza, para funcionar bien, tiene que estar fija en su posición, en su lugar. Tiene que estar bien fija para que funcione con todo. Cuando sentimos que esa pieza empieza a vibrar, empieza a soltarse, la maquinaria empieza a trastabillar, ¿qué es lo que venimos a hacer? Vamos a revisar esa pieza. Pero resulta que esa pieza tiene 7 tornillos. ¿Qué es lo que hace una persona? Empieza a revisar los tornillos, se encuentra uno que está medio flojo, por eso la pieza se está moviendo, está flojo, y lo asegura, lo ajusta ese tornillo y no se queda tranquila. ¿Por qué? Porque lo lógico es que si bien encontramos el tornillo que estaba flojo, nos aseguramos de que los otros estén bien ajustados. Siempre hay que asegurarse que todo esté bien ajustado. Porque ¿qué pasa si encontramos uno flojo? Ah, mira, este es el que estaba flojo. Apretamos y no revisamos los demás. Si los demás estaban comenzando a desajustarse o estaban desajustados y nosotros no lo revisamos, a pesar de que apretamos ese tornillo evidentemente desajustado, el uso va a hacer que la pieza se salga. A pesar de que apretamos bien uno solo, con el tiempo la pieza va a empezar a vibrar, se va a dañar. ¿Ok? Entonces lo lógico es apretar todos los tornillos, o por lo menos revisar todos los tornillos y lo que necesitan ajuste, ajustarlo. Nosotros somos esas piezas. Nosotros tenemos 7 tornillos donde los cuales tenemos que tener ajustados, debemos tener ajustados para vivir bien, para funcionar bien. ¿Okay? Nosotros tenemos un tornillo que es nuestra parte orgánica, nuestra salud física, nuestro metabolismo, nuestro sistema inmunológico, todo lo que sea nuestro organismo. Y ese tornillo, cuando nos empezamos a sentir mal, tiene que ser revisado. ¿Por quién? Por un profesional de la medicina, por la ciencia. ¿Okay? Y si ese profesional del área encuentra que hay algo que ajustar, pues se ajusta. ¿Eso es todo? Probablemente no. O por lo menos no es muy aconsejable que se crea que eso es solo. Porque tenemos un segundo tornillo, nuestra mente, nuestra parte mental, nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestra forma de ver la vida. Y ese tornillo también se puede empezar a aflojar. Y a lo mejor en esa vibración que tenemos, en ese uso, en ese vivir cotidiano, ese tornillo también se pudo haber aflojado. Entonces, además de haber podido aflojarse la parte fisiológica, la parte orgánica, hay que echarle el ojo a esa parte mental, a ese tornillo mental. Y si vemos que está flojo, que hay cosas que ajustar, pues hay un profesional, un psicólogo, un psiquiatra que lo te va a ajustar. Y tenemos un tercer tornillo, que es la parte emocional, nuestros traumas, nuestras frustraciones. No nos podemos alegrar solo con que físicamente me estoy tratando, porque a lo mejor tus emociones también están necesitando un ajuste. Debe venir un terapeuta especialista a ajustar tus emociones. Esos 3 tornillos, nos faltan 4. Tenemos un tornillo energético, todo lo concerniente a nuestros chakras, a nuestra energía vital, al flujo de energía, a las dinámicas. Ahí puede haber ese tornillo puede estar flojo, puede haber desajuste.
debe venir un terapeuta energético a hacer los ajustes necesarios en caso de que se necesita, o por lo menos revisar, diagnosticar si se necesita ajuste o no. Cuarto, tenemos un quinto tornillo, que es nuestra alma. Aunque no entendamos, aunque no lo creemos, desde nuestra alma uno se puede perturbar. El bienestar de nuestra alma se puede desajustar y tiene que venir un profesional, generalmente un maestro espiritual, donde ajuste lo necesario en tu alma. Sexto tornillo, el karma. Todo lo que nos pasa, todo tiene componente kármico. Y tiene que venir tal vez el mismo maestro espiritual a revisar si ese tornillo del karma no está fallando, no está flojo, no está echando broma, y si es necesario, empezar a hacer los ajustes necesarios. Y falta un séptimo tornillo, el espíritu. Ese tornillo de nuestra espiritualidad puede estar flojo también. Y nuevamente un maestro espiritual un buen maestro espiritual puede hacer el trabajo de comenzar a ajustar. Entonces, es muy inteligente vernos como seres integrales y en caso de algún malestar, no solo concentrarnos en una cosa y olvidar los demás. Porque si apretamos, por ejemplo, nuestra parte energética bien y tenemos el tornillo de nuestra parte orgánica flojo, lo que hagamos en la parte energética al poco tiempo se va a perder. ¿Okay? Porque como la pieza tiene 7 tornillos, no está bien ajustada, la vibración de los otros, del estar los otros flojos, puede dañarnos la parte energética que arreglamos. Igual con la parte biológica, con la parte orgánica, igual con la parte álmica, igual con la parte kármica, igual con todo. La integralidad de nuestro ser entonces nos invita a que nos veamos como seres integrales y no descuidemos nada de nuestra integralidad. Esto explica por qué muchas veces las personas se ajustan unos de esos tornillos, se evidencia que hay algo mal en alguna de esas partes, se hacen los ajustes necesarios, pero al poco tiempo recaen. Al poco tiempo vuelven con el mismo malestar. Hay tornillos que estás descuidando. Hay parte de la integralidad de tu ser que está floja, que necesita ajuste y no lo estás cuidando. Eso significa la integralidad de nuestro ser. También eso significa que entonces tenemos que vernos con 7 personas diferentes, 7 profesionales diferentes. Deberíamos tener esas consideraciones. Pero ahí es donde entra un sanador integral. Un sanador integral jamás sustituye a un médico, jamás sustituye a un psicólogo, un psiquiatra, jamás, o no necesariamente, a menos que tengan la formación y la preparación, sustituye a un terapeuta energético. Probablemente sí tenga destrezas a nivel emocional, tenga destrezas a nivel energética y tenga destrezas tal vez a nivel álmico y a nivel espiritual. Pero un sanador integral un buen sanador integral, debería tener una visión global de tu integralidad. ¿Okay? Puede por lo menos inferir que algo puede estar pasando a nivel biológico. Y si eso es así, el sanador integral te va a referir a un médico. ¿Okay? Puede inferir que algo puede estar pasando a nivel de tu psiquis. Y si eso es así, te puede referir a un psicólogo o un psiquiatra. Puede inferir que tienes un asunto emocional. Y si él no tiene la destreza para tratarlo, te refiere a un terapeuta. Si el sanador integral ve que según su criterio, eso ya es parte de su experiencia, no hay necesariamente algo que ajustar, pues da el abordaje que sea necesario, repito, según su experiencia. Pero nunca va a sustituir ni un médico, ni un psiquiatra, ni un psicólogo, ni un terapeuta, nada. ¿Tiene herramientas? Sí. ¿Te puede ayudar? Sí. Pero la obligación de un sanador integral es revisar los 7 tornillos. A lo mejor él no puede ajustarlos porque no tiene las herramientas para eso.
pero revisarlo probablemente sí. Eso significa que apenas nos sentimos mal, debemos correr de primera mano un sanador integral. No. ¿Mm? Si nos sentimos mal a nivel biológico, a nivel físico, tenemos que correr a un médico. Pero de forma paralela podemos ir a un sanador integral para ver si los otros tornillos están bien. Si tenemos alguna perturbación a nivel de nuestra psiquis, tenemos que correr a un psicólogo. ¿Okay? Pero en forma paralela podemos ir a un buen terapeuta integral, un buen sanador integral para que revise los otros tornillos. ¿Sí? Y así a nivel emocional, así en cualquier área. ¿Okay? Siempre un sanador integral se mantiene en el concepto de terapias complementarias, terapias que complementan el abordaje probablemente científico, el abordaje probablemente médico. Nunca es una atención primaria, nunca se tiene que recurrir en una primera instancia, pero de forma complementaria a lo que se hace con la parte médica, definitivamente sí. Ahora, si fueron ya a la parte médica, si fueron a todos los abordajes terapéuticos y no hay nada que justifique su malestar, un sanador integral es lo ideal. ¿Por qué? Porque revisa los otros tornillos y si es necesario los ajusta o si no, les refiere. ¿Sí? Eso es la visión correcta de la integralidad de nuestro ser. También se le llama un sanador holístico, pero para ser realmente holístico tiene que saber sobre los 7 tornillos. Namaste. Dios les bendiga.